Amén. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por permitirme compartir de tu palabra en este día, Señor. Y hoy que comenzamos, Señor, con los talleres sobre el ecumenismo, Señor, un tema tan importante, Padre, que los cristianos debemos conocer en profundidad, Señor, para no caer, Señor, en todo lo que el enemigo prepara, Señor, como trampa para que tu pueblo caiga, Señor. Señor, yo pongo mi vida en tus manos en este día. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que seas tú, Padre Santo, ayudándome a exponer con claridad, Señor, este tema, Señor, en este día, Señor. Pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control, Dios mío, de todo lo que aquí se va a decir, Padre, para que llegue a la vida de mis hermanos, a todos los que escuchan, Señor, Señor, y de fruto, Señor. Ayúdalos a ellos también, Señor. Señor, a tener un corazón dispuesto a escuchar, Señor, lo que tú tienes, Señor, para mostrarnos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, dirigiendo, mostrando, guiando, Señor, y trayendo a la luz, Padre Santo, todo, Señor, aquello, Señor, que tú quieres que entendamos en este día. Señor, te doy gracias una vez más, Señor. Toma tú el control de mi vida, Señor, en este día. Toma el control absoluto, Espíritu Santo, de mi vida en este día, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Pongo todo este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, recordarles que seguimos en el taller de las obras de la carne, en el apartado de las herejías, que recuerden que significaba partidismo, y estamos tratando acerca de todos los movimientos que traen división o partidismo dentro de la Iglesia de Cristo. Y el ecumenismo es uno de estos temas importantes que debemos estudiar, porque trae y traerá seguramente partidismo, división dentro del mismo cuerpo de Cristo. Hermano, no sé si ustedes han escuchado en alguna ocasión la historia sobre el caballo de Troya. Muchos lo consideran un mito, aunque en muchas ocasiones se ha debatido si fue real o no. Bueno, la realidad es que fuera real o no, nos sirve como ejemplo de introducción para este día. El caballo de Troya fue un artilugio con forma de enorme caballo de madera que se menciona en la historia de la guerra de Troya, y fue usado por los griegos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Quizás ustedes han visto algunas películas con un caballo enorme de madera. El caballo representaba para los troyanos como un signo de su victoria, y el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Lo que ocurrió fue que durante la noche los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército griego, lo que provocó la caída definitiva de Troya. Pues hermanos, la realidad es que algo muy parecido ocurre con el ecumenismo. Muchos caballos de Troya, entre comillas, es decir, alumnos, discípulos del Vaticano, se han introducido en las iglesias cristianas para desde dentro ganar la partida, precisamente para producir partidismo, división. Y esto no es algo que nosotros decimos por decir, hermanos. Hay unas declaraciones, por ejemplo, en el testimonio del ex sacerdote católico jesuita Alberto Rivera, y en muchas ocasiones él manifestó y explicó cómo el Vaticano prepara a personas para infiltrarlos dentro de las iglesias cristianas y llevarlas al ecumenismo. No solo él, sino muchísimos más que han salido de la Iglesia Católica, pues así lo confirman. Y luego es algo evidente, hermanos, porque con los vídeos que vamos a ver hoy y durante estas semanas, pues podremos ver cómo es evidente que son infiltrados del Vaticano, porque si no, no se expresarían de esa manera. Bueno, decirles que este taller sobre ecumenismo es un taller que está relacionado con las conferencias que se dieron hace ya algún tiempo en la Iglesia acerca del falso profeta. Y por supuesto también está relacionado con las conferencias de Nueva Era que dimos hace no mucho en este mismo taller acerca de las obras de la carne. Este es un tema amplio porque una cosa es lo que se ve en la superficie y otra es lo que está soterrado, cómo se trabaja en la oscuridad para promover el ecumenismo, hermano. En el tema de ecumenismo hay mucha tela que cortar, por así decirlo,
pero yo voy a procurar explicarlo de la manera más sencilla posible. Vamos a ver cuál es su significado, su origen, quiénes son los que están promoviendo el ecumenismo, cuál es su fin. Veremos cómo muchos de los cristianos conocidos son en realidad siervos del Vaticano y de la última religión mundial. Veremos sus declaraciones y su amor, por ejemplo, a Juan Pablo II, a Francisco I y a todo lo que tiene relación con el catolicismo. Y aunque esto, sus declaraciones, es quizás lo más jugoso, para que puedan entender hasta qué punto son tremendamente aberrantes estas declaraciones, primero debemos conocer un poco qué hay detrás de ellos y cuáles son sus intenciones. Porque el problema es que muchos cristianos, y no solo hablo de líderes, hermanos, sino de cristianos de a pie, cubren todo con el amor. Y parece que el amor nos da licencia para todo. Para muchos el amor es el valor más grande y la excusa para que todo vale, incluido el tener relaciones con el Vaticano, con la Iglesia Católica, todo por predicar, entre comillas, cantar, entre comillas también, y llevar la palabra, hacer luz, vuelvo a decir entre comillas. ¿Sabes cuándo el cristiano es luz, hermano? El cristiano es luz cuando no se mezcla. El cristiano es luz cuando marca la diferencia. Entonces, y solo entonces seremos luz. Y con el ecumenismo pasa todo lo contrario. Si tú eres ecuménico, si te relacionas con actos ecuménicos, no estás marcando la diferencia, no estás siendo luz. Sé que muchos se sorprenderán por algunas declaraciones que van a escuchar, e incluso por algunas caras que van a ver, actos que se han realizado. Porque ecumenismo hay en todos sitios, hermano. Aquí en Canarias también hay ecumenismo. Bueno, pero como les dije, antes de ver todo esto, y para que de verdad entiendan cuál es la magnitud de todo y por qué decimos no al ecumenismo, es necesario que veamos qué se esconde detrás de sus promotores, de sus actos, de sus movimientos. Y eso es lo que vamos a ver en este día, en el día de hoy. Porque si esto no lo conocemos, entonces podemos decir, como dicen muchos, bueno, no pasa nada, es para llevar la palabra de Dios. Yo no tengo relación con ellos. Yo solo voy y canto, o yo solo voy y predico y ya está. Pero en realidad es así. ¿No pasa nada? Al final, lo que a mí me gustaría es que cada uno sacara sus propias conclusiones y al final de este taller, a la luz de los hechos y por supuesto de la palabra de Dios, ustedes mismos sean capaces de decir si es válido que nosotros participemos en actos ecuménicos o no, si esto agrada a Dios o no agrada a Dios. En primer lugar, vamos a ver cuál es su significado. La palabra ecumenismo proviene del término griego oikoumene y significa lugar o tierra poblada como un todo. Y nos da la idea de conjunto, de unión. Era usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Así el ecumenismo es aquello que busca que lo que está dividido pueda volver a unirse en un solo elemento. En pocas palabras, para que nos entendamos, es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. El ecumenismo es a grandes rasgos la unión de todas las religiones, y esta es una característica ineludible, hermano, según la Biblia de la Gran Ramera. El ecumenismo es un movimiento que busca la unidad entre diferentes religiones o denominaciones, y esto pues puede sonar muy bonito, pero ¿es esto lo que Dios quiere de nosotros? Para Dios, ¿qué es la unidad? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. A este tipo de unidad Dios nos llama a rechazarla, pues Él no quiere que nos mezclemos. ¿Por qué este tema es tan importante en estos últimos tiempos? El ecumenismo es el que traerá la iglesia mundial, la iglesia del falso profeta y del anticristo. Una iglesia formada por todas las religiones del mundo, encabezada por la Iglesia Católica y de la que también formará parte la Iglesia apóstata, e incluso los ateos, pero hermanos, nunca los verdaderos cristianos. Aquí ya está jugando un papel muy importante la nueva era, un papel que está llevando a cabo y de forma muy eficiente. Las organizaciones ecuménicas son muy activas y trabajan de manera sutil, infiltrando jesuitas principalmente preparados por el Vaticano
para llevarlos a otra doctrina y al ecumenismo, convirtiéndolos así en la iglesia apóstata. Pero bueno, ¿cuál es el origen? ¿Es este movimiento nuevo? No, no es nuevo, pero en los últimos tiempos estamos viendo cómo su actividad es mucho más frenética y todo se acelera y se hace más evidente. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia, en 1910, y es considerada a esta fecha como el punto de partida oficial de este movimiento ecuménico. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero, por la necesidad de presentar un frente unido en los países paganos, uniendo a todas las denominaciones. La segunda etapa, a partir de 1938, coincidió con la historia del Consejo Mundial de Iglesia, el CMI. El Consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Se organizó en agosto de 1948 en Ámsterdam. El Consejo Mundial de Iglesias es la organización protestante que más hace por el ecumenismo. Es el ente representativo de las iglesias evangélicas protestantes involucradas en el movimiento ecuménico. En 1960, el establecimiento del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos preparó el camino al decreto del Vaticano II sobre ecumenismo de 1964. El Papa Juan XXIII produjo un cambio de rumbo con la creación del Secretariado para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, una comisión preparatoria al Concilio Vaticano II, que más tarde recibiría el nombre de Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos. La realidad es que Roma, a partir del Concilio Vaticano II, comenzó a interesarse crecientemente en el ecumenismo. Organizó una Secretaría para Asuntos Ecuménicos, el que en la actualidad es el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. En la actualidad, hermanos, la Iglesia Católica es la que lidera el movimiento ecuménico. La Iglesia Católica, para promover el ecumenismo, se basa, según ellos, en las palabras que Cristo oró al Padre antes de ofrecer su sacrificio, diciendo: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Pero hermanos, ¿será esto así? ¿Significan estas palabras de Cristo que debemos unirnos con todos? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. El fin de la Iglesia Católica es claro. Sabemos que uno de los dogmas católicos es que sólo se obtiene la salvación perteneciendo ¿a quién? A la Iglesia romana. Por tanto, su labor es precisamente esa, llevar a todos a Roma. Cuando digo llevar a todos a Roma me refiero a que la gente vuelva a la Iglesia Católica. El cura Tom Forrest dijo: nuestra labor es la de hacer verdaderos cristianos llevándoles al seno de la Iglesia Católica. Así pues, la evangelización nunca es completamente exitosa, solo es parcial, hasta que el convertido es hecho miembro del cuerpo de Cristo por ser llevado al seno de la Iglesia Católica. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo su fin es llevar a la gente a la Iglesia Católica? Así que los evangélicos que creen que uniéndose a la Iglesia Católica es hacer actos para mostrar juntos el Evangelio están engañados. No seamos, hermanos, ¿cómo decirle?, ingenuos. Ellos tienen su fin y su meta muy clara. El doctor Nadir Carreño enfatiza: el ecumenismo católico es muy simple. Yo soy la Iglesia, solo yo tengo la plenitud de los medios de gracia, aunque por cortesía llamo Iglesia a otras comunidades. La unidad ya existe en mí, está en mí. Vuelvan a mí y se habrá logrado el propósito del ecumenismo. En mí habrá campo para que cada denominación mantenga sus tradiciones propias. Hermanos, para ellos puede entrar todo. Pueden adorar al universo, a Mahoma, a Buda, hacer espiritismo. Lo único que de verdad no encaja aquí es Jesús. Esto se refiere a la liturgia y asuntos externos muy superficiales,
pero no a las doctrinas bíblicas más básicas, que de manera tan terrible, hermanos, la Iglesia Católica ha adulterado. Y aquí quiero hacer un inciso. No puedo ponerme ahora a explicarles los dogmas de la Iglesia Católica, pero los estudiantes del Instituto Bíblico los conocen bien, dimos esa asignatura. Pero créanme cuando les digo, hermanos, que sus dogmas, sus enseñanzas son inspiradas por Satanás, vienen del mismo infierno. No son cualquier cosa, hermano, no son dogmas sin importancia. Adoran a otros dioses, María asume el papel de Cristo, un sacerdote puede perdonar pecados, un Dios, por así decirlo, entre comillas, en la tierra que cuando habla, sentado en el sillón de Pedro, y en materia de fe lo que dice es infalible, e incluso por encima de la Biblia, me estoy refiriendo al Papa, hablan con muertos, veneran reliquias de la muerte, tienen verdaderos actos de brujería. ¿Qué comunión, pregunto yo, puede tener un verdadero cristiano con todo esto, hermano? ¿Puede haber alguna comunión? Dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué pasa si yo ando con ellos? Pues será que estoy de acuerdo, hermanos, entonces. Y si no estoy de acuerdo, simplemente no me puedo unir a ellos. Se vale de muchas estrategias para lograrlo. Para lograr la gran religión mundial usan muchas estrategias, pero una de ellas es muy importante, que es la infiltración. Muchos ingenuamente piensan que a partir del Concilio Vaticano II, el catolicismo actual ya no es como el que siempre fue, que ahora los protestantes ya no somos anatemas, como nos llamaban antes, malditos, sino que ahora, como ellos nos dicen, somos los hermanos separados, y por tanto que es posible la unidad entre lo católico y el cristianismo verdadero. Ay, hermano, si tú piensas así, qué equivocado estás. La realidad es que en este concilio se reafirmaron los cánones y decretos de los concilios anteriores, que definieron el dogma romano. Este concilio sagrado, el de Vaticano II, acepta lealmente la venerable fe de nuestros antecesores y propone de nuevo los decretos del segundo concilio de Nicea, del concilio de Florencia y del concilio de Trento. Hermanos, esto está en el tomo 1, página 412, por si quieren verlo. A pesar de que se dice que la Iglesia Católica se ha modernizado, la realidad es que Roma es siempre la misma y lo será hasta el final. Satanás tiene una característica. Él es astuto. Y él imita las cosas de Dios, reproduce copias de lo bíblico. Es especialista en el disfraz y en el engaño. No en vano el Señor Jesús le llama el padre de ¿qué? De toda mentira. Y el ecumenismo es algo que se tiene que dar. Forma parte de los últimos tiempos, hermanos. Eso se va a dar sí o sí. Lo que Babilonia, la madre de todas las rameras, va a hacer, eso va a pasar. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no ser parte de ello, de no formar parte ni caer en ello. Es importante conocer algunos aspectos de la Iglesia Católica para que sepan de verdad con quién se están uniendo tantos cristianos en todos los lugares del mundo. Es necesario saberlo para que sean conscientes de lo que se esconde en la trastienda y tengan un concepto claro de lo que de verdad es el ecumenismo y de a quién sirven. La Roma religiosa lleva el título en su frente, sin lugar a dudas. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Así que no hay duda. El catolicismo romano es babilónico. Si no lo crees por lo que dice la Biblia, tienes que creerlo por lo que dice la historia, pues así fue. Esto fue ampliamente explicado en la conferencia sobre la Gran Ramera, que algunos recordarán, y que por tiempo aquí no podemos desarrollar. ¿Cuál es la peor mentira? ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es la peor mentira? Pues la peor mentira es la que parece una verdad. Esa es la que engaña. Y la Iglesia Católica, y ahora principalmente el Papa Francisco I, tiene un halo de misericordia, hermanos, de bondad, que no es real. Y más tarde veremos unas pinceladas de por qué les digo esto. ¿Por qué este título de madre de todas las rameras? Porque ella engloba todo el mover religioso contrario a Cristo. Y esto será
peor al final de los tiempos. Incluye en este mover religioso a la iglesia apóstata, que se está uniendo a ella a través del ecumenismo. No perdamos la perspectiva de que el propósito de Satanás es el de frenar el avance del evangelio como sea, hermano, como sea. Que la gente no llegue a la luz de la palabra y que no conozcan a Cristo y que no lleguen a convertirse. Pero no solo a convertirse, sino no quieren que obedezca a Dios. Él hace todo lo posible, créanme, para que esto así sea. Para acabar con la reforma nació el Santo Oficio, o la Inquisición, para aniquilar no solo la doctrina, sino también acabar físicamente con los reformadores y con los misioneros. Pero cuando el Vaticano perdió gran parte de su poder temporal e influencia directa sobre los reyes y sobre los emperadores, tuvieron necesariamente que cambiar la táctica. ¿Cuál sería la táctica ahora? Ya no podían claramente a los ojos de todos detener, forzar y matar a los cristianos, como habían hecho hasta ahora, y cambiaron de táctica. Vaya que se cambiaron. Y Satanás les inspiró la táctica, a mi juicio, más sutil, astuta y demoníaca que podía hacer, y la que ha llevado a más gente por delante, a la que se ha llevado más gente, hermano. La táctica es que la de cada vez colocar más aspectos antibíblicos en sus dogmas y obligar a la gente a creerlos. Pero si no creen sus dogmas, ellos dicen que dejarán de pertenecer a la Iglesia Católica, y como enseñan que fuera de ellos no hay salvación, pues la gente entonces entiende que si quieren ser salvos deben pertenecer a la Iglesia Católica y por tanto aceptar sus dogmas, sean los que sean. Por eso la gente se traga tantos dogmas que son antibíblicos, hermano. Y su segunda táctica, por así decirlo, que ha usado es el ecumenismo. Porque la Iglesia Católica, a través de muchas sutilezas y triquiñuelas, ha tomado parte en la creación y expansión del resto de religiones falsas, pequeñas rameras, hijas en definitiva de la madre de las rameras. Por ejemplo, sin detenerme mucho, cuando el cristianismo comenzó a surgir grandemente en Norteamérica y comenzaron a levantarse iglesias cristianas por todos los lugares, los jesuitas, para intentar frenar el poder del evangelio en los Estados Unidos, ayudaron a levantar otra fuerza para contrarrestarlo. Así pues, dado que los testigos de Jehová comenzaron a tener cierto éxito, pues apoyaron secretamente esta falsa creencia que se opone directamente al evangelio. ¿Cómo? Pues apoyando la traducción de sus escrituras. Los jesuitas, hermanos, la realidad es que tomaron parte de la traducción de la versión del Nuevo Mundo, es decir, la Biblia de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová están más ligados al Vaticano de los que muchos creen. Es una de sus rameras. La francomasonería, los Illuminati, los mormones, los unitarios, la cienciología, solo son algunos de los grupos que los jesuitas han formado o han ayudado a formar. De hecho, cualquier cuerpo religioso o grupo religioso o sociedad secreta que se esté formando es inmediatamente visitado por jesuitas encubiertos. De igual manera, el Islam. ¿Qué tiene que ver el Islam con el catolicismo romano? Pues mucho, aunque no lo parezca. En esto no me puedo detener a explicar, pero la realidad es que el Vaticano ha tejido una gran tela de araña para llevar a cabo sus fines. Levantar una nueva y última religión mundial donde todos estén involucrados. Vamos a leer los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis y ustedes saquen sus propias conclusiones. Vamos a leer algunos versículos sueltos. Por ejemplo, el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿De qué religión podemos decir esto, hermano? La religión o ramera con la que más el poder secular, es decir, reyes, mandatarios, militares, han fornicado, es decir, han mantenido relaciones ilícitas ante Dios, ha sido y sigue siendo la Iglesia Católica Romana. Todos los poderes políticos han tenido relación con Roma. Por tanto, será la Iglesia Católica la que forme la gran religión final del Anticristo, y esto lo realiza a través del ecumenismo.
La razón principal de la existencia de la Sociedad de Jesús o los jesuitas fue y sigue siendo, sí o sí, la de detener el avance del protestantismo, iniciado en la Reforma. ¿Qué es este Papa Francisco I, hermano? ¿Qué es? Jesuita. En el libro Las huellas de los jesuitas de R.W. Thompson de 1894, Niccolini de Roma escribió: los jesuitas, por su mismo llamado, por la misma esencia de su institución, están ligados a buscar, por cada medio, recto o malo, la destrucción del protestantismo. Esta es la condición de su existencia, el deber que ellos deben cumplir, o cesar de ser jesuitas. Así que la finalidad de Francisco I, cuando lo ves hablar y decir que todos unidos para proclamar el mismo Cristo, son artimaña. Él, como buen jesuita, su fin es la destrucción de la Iglesia de Cristo, impedir el avance del Evangelio. Los jesuitas son más poderosos de lo que muchos imaginan. Muchos de los que están aquí lo saben, pero permítanme, para los que escuchan esto por primera vez, que les dé solo un extracto corto de su juramento. Les voy a leer parte de su juramento. Dice: yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, preparar y hacer implacable guerra secreta y abiertamente contra todos los herejes. Más adelante dice: yo no perdonaré ni edad, sexo o condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivo a estos infames herejes. Rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la bala, sin importar el honor, rango, dignidad o autoridad de las personas, cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto que en cualquier momento yo pueda ser ordenado a hacerlo por los agentes del Papa o superior de la Hermandad del Santo Padre de la Sociedad de Jesús. ¿Qué les parece? Pues tremendo. Esto es una parte solamente de su juramento. Ellos fueron los primeros en hablar del nuevo orden mundial en 1965, antes incluso que Bush padre, que habló creo que fue en el 91. El exobispo Gerard Bouffard de Guatemala dijo: trabajé durante años en el Vaticano y viajé con el Papa Juan Pablo II. El Papa toma sus órdenes de marcha del Papa Negro, como también los jesuitas son los líderes del nuevo orden mundial, con la tarea de infiltrar otras religiones y gobiernos del mundo para producir un gobierno mundial fascista y una religión mundial basada en el satanismo y Lucifer. Los jesuitas actúan como perfectos camaleones, adquiriendo la identidad de protestantes, mormones, bautistas y judíos, con la intención de producir la caída de Estados Unidos, así como traer el país bajo una religión mundial con base en Jerusalén y bajo control de su líder Lucifer. Hermanos, ténganse en cuenta que los jesuitas no son realmente una orden religiosa, sino que son una orden militar, y especialmente los de alto rango. Ignacio de Loyola había sido militar. Esos generales jesuitas, con su superior al frente, son algo así como administradores del gobierno luciferiano de Satanás y colaboradores suyos. Constituyen además la mayor y mejor agencia de inteligencia del mundo, muy por encima del mismo Mossad israelí. Hermanos, todo esto quizás si lo estás escuchando por primera vez te puede parecer impresionante, surrealista incluso, pero hermanos, es la realidad. De este tema hablamos extensamente, pusimos declaraciones de personas que han salido de los jesuitas y se han convertido a Cristo y han dicho todo lo que se hacía en ellos. Esto lo hablamos extensamente cuando vimos el tema sobre los últimos tiempos, el falso profeta, y no tenemos tiempo de ahora explicar de nuevo todo con detalle, hermanos, pero es así. La orden jesuita es en realidad una sociedad oculta y secreta. Incluso los mismos jesuitas de bajo rango no saben nada acerca de los secretos y perversiones que manejan los de alto rango.
Todo lo que sabemos acerca de ella, además de la revelación que nos da el Espíritu Santo, es debido, como les dije, a los testimonios de jesuitas como Rivera y otros, o de libros que denuncia y han escapado de ser destruidos por sus agentes. Los generales de la orden son hechiceros, luciferianos, es decir, adoran a Lucifer, que es en definitiva su dios. A raíz de la crisis que Alberto Rivera experimentó cuando comprendió que en realidad la orden jesuita controla directamente o por infiltración todo lo que le habían enseñado a odiar, masonería, Illuminati, comunismo, satanismo, denominaciones protestantes, todas las religiones diversas, en Guatemala en 1965, públicamente en una reunión ecuménica ante 50.000 líderes católicos y ministros protestantes, entre otros, él reveló lo que Roma realmente estaba haciendo. Y él escribe en sus crónicas lo siguiente: ¿cómo puedo predicarles acerca de la vida cuando estoy muerto? Y el sistema que sirvo huele a muerte desde los confesionarios hasta María, el purgatorio y el sacerdocio, todos los cuales niegan la resurrección de Cristo. ¿Cómo puedo hablarles de la vida cuando les he mentido, infiltrado y destruido sus iglesias? Creen que este movimiento significa amor y unidad, pero en realidad les llevará a la muerte. Ese fue su caso, el de Francisco Rivera, Luis de Alcázar, jesuitas bajo juramento extremo que recibieron órdenes de penetrar en las iglesias cristianas, lo cual no les fue fácil ni a ellos ni a sus correligionarios, incluso en España, donde la iglesia se ocultaba dada la persecución en esa época, en la de Luis Alcázar y todos ellos. No obstante, tuvieron éxito y lograron sus objetivos de infiltración. Hoy es muy fácil a un jesuita infiltrarse en una iglesia y promover el ecumenismo y otras tantas artimañas satánicas. Ya hay muchísimos infiltrados. Creo que muchos se asombrarán de las declaraciones que escucharemos de sus propias bocas de grandes hombres de Dios, entre comillas, lo de grandes hombres de Dios. Otras declaraciones de Rivera dicen: la inteligencia del Vaticano tiene el nombre de todos los pastores protestantes y el nombre de todos los miembros de las iglesias. Todo esto, añade Rivera, será contabilizado contra los protestantes en el futuro, al menos contra los que enfrentan la superiglesia que está tratando de construir. La intención es poner en marcha de nuevo la Inquisición y matar a todos los que se opongan al movimiento eclesial que viene. La intención del Vaticano es juntar a todas las iglesias protestantes bajo su control, de ahí el movimiento ecuménico. Y digo yo, y muchos cristianos en pos de la unidad y el de ser luz, ahí donde estén, hermanos, están cayendo en todo esto. Según Alberto Rivera, los jesuitas Francisco Rivera, Luis de Alcázar y más tarde Lacusá, bajo juramento extremo también, fueron dirigidos hacia un área en particular, la profecía. Con ello pretendían hacer dos cosas como mínimo. En primer lugar, cubrir con un oscuro manto cualquier profecía que tuviera que ver con el asunto del anticristo y su estrechísima relación con el papado. Y en segundo lugar, cubrir con un oscuro manto cualquier idea en cuanto a que la Iglesia Católica jamás fue cristiana. Otra de las cosas que debían conseguir es que los cristianos llegaran a creer que la inmensa mayoría de las profecías contenidas en el libro del Apocalipsis ya se habían cumplido para el tiempo de la Roma pagana. Ese fue el caso explícito de Luis de Alcázar, o bien, hermanos, que era para un futuro muy lejano e indefinido, como dijo Francisco Rivera. La razón, hermanos, era para erradicar el concepto protestante y acertado a todas luces de que el papado tiene relación con el anticristo y para que muchos explícitamente pudieran decir: bueno, no te preocupes por la profecía apocalíptica, no te preocupes por el asunto del anticristo, no te preocupes por el asunto del gobierno mundial, etcétera. Lo que viene ahora es el tiempo de conquistar las naciones, de establecer el reino a través de los apóstoles, de los profetas, que con las nuevas revelaciones y gobierno están asumiendo el liderazgo de una iglesia conquistadora. ¿Les suena esto de algo? ¿No se dan cuenta que el mensaje profético y subliminal católico romano es el mismo que el de los G12, es el mismo del movimiento profético y apostólico o reino ahora y de todos estos movimientos apóstatas que se han levantado? Los jesuitas esperan levantar este tipo de iglesias también. Ellos la promocionan, la ayudan, la financian. Todo eso viene del Vaticano, hermano, de los jesuitas que son los que gobiernan el mundo. Esta es la Iglesia Católica.
Seguimos con versículos del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Vamos a ver el versículo 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Púrpura y escarlata. ¿Ven esta foto? ¿De qué color están vestidos? Hermano, estos son los colores que definen a la jerarquía romana y que vienen del tiempo de los Césares. Y esta madre de rameras se unirá en estos últimos tiempos con todas sus hijas rameras y también con la iglesia apóstata. Esto es el ecumenismo, y esta nueva organización religiosa, que será la versión final de la gran ramera formada por todas las religiones más la iglesia apóstata, tendrá un gobernante, que no podría ser otro que el falso profeta. Esta gran ramera levantará a la bestia, al anticristo. Así, hermanos, que cuidado con quienes nos unimos, a qué eventos vamos, aunque solo sea de espectadores, no nos hagamos partícipes. El versículo 6 dice, vi a la mujer ebria de las sangres de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ecumenismo, hermano, es el ingrediente básico para el nuevo orden mundial. Juan Pablo II habló en muchísimas ocasiones de la necesidad de un nuevo orden mundial. Él dijo así, para que venga la paz es necesario un nuevo respeto hacia la ley internacional y la creación de un nuevo orden mundial basado en las metas de las Naciones Unidas. Nos estaba diciendo que paz no puede venir sino por el respeto a las normas humanas, basándose en los objetivos de la Unión de las Naciones, de la ONU. Este es un mensaje, hermano, totalmente anticristiano, ya que solo Cristo es el que puede traer la paz a este planeta. Su sucesor, Benedicto XVI, estaba llevando este mismo discurso y acción incluso mucho más lejos. Y ahora, con el Papa Francisco, la cosa, hermano, va más. El Vaticano tiene prisa en cumplir con la agenda jesuita de llevar a esta humanidad al nuevo orden mundial. El ecumenismo no es solo que une a católicos y evangélicos, se une a todas las religiones del mundo. Eso es lo que promueve también Nueva Era. Les dejo con un extracto de una carta enviada por el Vaticano a los musulmanes con motivo de la culminación de la celebración de su mes de oración y ayuno del Ramadán. Y dice así, cristianos y musulmanes, creyentes en Dios, fieles al hombre, queridos amigos musulmanes. Recuerden que esto la envió, hermano, el Vaticano a los musulmanes. Dice, una vez más me es grato como presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso presentaros mis felicitaciones más cordiales con ocasión del final del Ramadán. El intercambio de felicitaciones ofrece a los cristianos la ocasión de visitar a sus amigos musulmanes, y esto permite reforzar las amistades ya existentes y crear nuevas. Este mensaje anual es como un nuevo puente que se construye entre cristianos y musulmanes y que no cesa de crecer y de consolidarse. Agradecemos a Dios y le pedimos para que las relaciones entre musulmanes y cristianos se refuercen siempre más. Deseándoles vivir en paz y la alegría, os renuevo mi amistad en nombre de los católicos del mundo entero. Cardenal Francis Arinze, presidente. Esta carta, hermanos, es extraída del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso del Vaticano. ¿Qué les parece? En primer lugar, le dice amigos musulmanes. Amigos, esos mismos que están matando a cristianos, hermanos, haciendo masacres, matando a hermanos nuestros por el hecho solamente de ser cristianos. En segundo lugar, ¿dónde aparece Jesús en la carta? No aparece. Porque Jesús, hermanos, es la piedra de tropiezo para las religiones del mundo. Sin Jesús no existen divisiones. Sin Él no existe controversia, hermano. Así que si no nombras a Jesús y no dices que Él es el único camino, entonces no vas a tener problemas con nadie. Esto lo veremos también un poco más adelante cuando expliquemos este versículo de que todos debemos ser uno.
Así que, hermanos, el ecumenismo mundial está avanzando a pasos agigantados. Los jesuitas con el Concilio Vaticano II, han dado un gran paso hacia la consecución de sus intereses ecuménicos y de globalización. Quieren unir las religiones del mundo bajo las alas del Papa. Ciertamente, con todos los escándalos de los curas pedófilos y abusadores, esta idea de unidad religiosa bajo el Papa parece un imposible. Y con los escándalos del Banco del Vaticano parece que la institución estaba pasando por un momento apurado. Pero llegó el nuevo Papa jesuita, que parece que está limpiando esta imagen. Todos han quedado, parece que, fascinados por este Papa, incluso líderes del protestantismo. Se dice que desde el Concilio Vaticano II hasta ahora nunca se había logrado tantos avances en el ecumenismo, imagínense. 132 delegaciones de todo el mundo asistieron a su misa de inicio de pontificado, entre los que se encontraban 42 jefes de Estado, 6 reyes, 3 príncipes herederos, 33 delegaciones de iglesias y confesiones cristianas, y representantes de las religiones hebrea, musulmana, ortodoxa, budista, sikh, jaimista, etc. Les voy a dejar, hermanos, con un vídeo. Al encontrarse con los representantes de las iglesias y comunidades cristianas, el Papa Francisco reafirmó la firme voluntad de proseguir en el camino del diálogo ecuménico a través del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. A los representantes del pueblo judío les deseó la prosecución del diálogo que pedía el concilio y que sea realizado efectivamente. Después dirigió palabras de aprecio a los representantes de las demás religiones y a los musulmanes. La Iglesia Católica, añadió, es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diversas tradiciones religiosas. Las religiones pueden trabajar por la paz y por el bien de la humanidad, y sobre todo para tener viva en el mundo la sed de absoluto, no permitiendo que prevalezca una visión según la cual el hombre se reduce a lo que produce. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Iglesia mundial, la religión del anticristo, se va formando ante nuestros propios ojos. No sé si ustedes son conscientes del tiempo en que estamos viviendo, pero estamos siendo partes de la historia. Francisco I manifestó a los presentes en su misa de entronización que la Iglesia seguirá con el camino del diálogo ecuménico. Francisco I reúne a las religiones más importantes del mundo en su misa de entronización. Entonces, ¿qué pasa con este Papa? Este Papa está siendo un Papa diferente. Está introduciendo reformas en la liturgia, en las costumbres, en los símbolos y hasta en la misa. Todo esto no es casualidad. Recuerden, hermanos, que las casualidades no existen y que Satanás no deja nada al azar. En realidad, todos estos cambios forman parte de un plan para poder conciliar las diferencias que hay entre las diversas religiones cristianas y así lograr que acepten reunificarse con el catolicismo romano. La realidad es que el ecumenismo lo que está haciendo es construir una nueva torre de Babel. Babel representaba no solo la unidad de la humanidad, sino la unión de la humanidad en un intento de fabricarse un Dios nuevo. Nosotros llegaremos al cielo con las obras de nuestras manos, dijeron. Este es el objetivo de la gente que reconstruye la Babel espiritual. Durante más de un milenio, la Iglesia Católica había intentado, mediante la fuerza, convertir al mundo al catolicismo. Tras la Reforma, perdió poder político, y en la transición de la Primera Guerra Mundial en 1929 fue reducida a una pequeña ciudad llamada Vaticano. Pero la Iglesia Católica empezó a trabajar en el plan ecuménico. En este concilio se decidió cambiar el punto de vista con otras religiones, hacer diálogos de paz y, entre otras cosas, llamar a los protestantes, como les dije antes, hermanos separados. Aunque aún hoy en día siguen afirmando que no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Juan Pablo II fue el primer pontífice en predicar en una sinagoga. También besó un Corán, que es el libro base de la religión musulmana. Besó un Corán, ese Corán que dice cosas como, en el Surat 9.5, matad a los asociadotes, que son los judíos y cristianos, donde quiera que les encontréis, capturadles, sitiadles, tenderles emboscadas por todas partes,
el primer paso para satisfacer los sueños de Mahoma es la destrucción de Israel. La realidad es que en países islámicos una mujer que deja el Islam para abrazar el cristianismo será ahorcada públicamente. Y si tiene hijos, los que tienen menos de 5 años serán ahorcados junto con su madre. También el cortar las manos, los pies, las orejas, sacar los ojos y cortar la cabeza es parte de la actual ley islámica. El Islam enseña que Mahoma es superior a los patriarcas y a Cristo. Jesús es a los ojos del Altísimo un hombre como Adán. Dios lo creó del polvo y le dijo, sé. Eso está en Corán 3:52. En Corán 9:30 dice, los cristianos dicen, el Mesías es hijo de Dios. Estas son palabras de sus bocas. Imitan las palabras de quienes anteriormente no creyeron. Dios los mate. ¿Cómo se apartan de la verdad? ¿Puede uno que cree de verdad en Cristo, hermano, besar un libro que dice esto? Que dice que Mahoma es superior a Cristo y que Cristo nos dio. Pues Juan Pablo II enseña que los musulmanes y los católicos tienen el mismo Dios. Juan Pablo II, en la homilía del 28 de enero de 1990, dijo, nuestros hermanos y hermanas musulmanes que adoran como nosotros al Dios único y misericordioso. ¿Qué les parece? Juan Pablo II, en audiencia general del 16 de mayo del 2001, dijo, los creyentes del Islam, a quienes estamos unidos por la adoración al único Dios. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque la realidad es que hay muchos hombres muy reconocidos a nivel mundial diciendo que Juan Pablo II es digno de imitar y que está de acuerdo con él en todo. Por eso es necesario que sepan qué opinan estos papas y qué han hecho en pros del ecumenismo. ¿Saben quién era amigo y admiraba al Papa y estaba de acuerdo con él? Dice que en todo. Billy Graham. Aunque le dedicaremos un apartado entero a Billy Graham un poquito más adelante por algunas cosas importantes que dice, les voy a poner solo unas declaraciones que hizo con respecto a Juan Pablo II, que fue el Papa más idólatra, hermano, que ha existido. Les dejo con el vídeo. I'm very comfortable with the Vatican. I've been to see the Pope several times, and in fact, the day that he was inaugurated or made Pope, I was preaching in his cathedral in Krakow. I was his guest. You were preaching in his church the day he was made Pope. That is correct. In Krakow. You must have been shocked. Of course I was. There was shouting on the streets, the next day, Polish Pope, Polish Pope. And I knew it wasn't Dyszyński. I'd just been with him in Warsaw where I'd received an honorary doctorate. And from the school there. And my next stop was in Krakow as the guest of Wojtyła. There were just 2 cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. He but not socially. He's a liberal socially. Yes. Wealthy nations. Yes. Share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Les voy a leer algunas cosas que dice él en el vídeo por si no alcanzan a leerlo bien. Dice, ¿está usted conforme con el Vaticano?, le pregunta. Y él dice, sí, estoy muy conforme con el Vaticano. He ido a visitar al Papa en muchas ocasiones. De hecho, el día que fue inaugurado y hecho Papa, yo estaba predicando en su catedral, en Cracovia. Yo era su invitado. Y se dan cuenta con qué orgullo lo dice, ¿no? Le pregunta, ¿usted estaba predicando en su catedral el día en que lo hicieron Papa? Correcto, en Cracovia. Y el presentador le dice, wow, como si fuera la gran cosa, ¿no? Debió usted estar en shock. Y él le dice, claro que sí. Estaban gritando en las calles al día siguiente, Papa polaco, Papa polaco. Y yo sabía que no era Dyszyński, porque acababa de estar con él. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se codea con todos los católicos de altos cargos? En Varsovia, dice que había estado con él en Varsovia, en donde recibí un doctorado honorario de la escuela de allí. Él recibió un doctorado honorario de una universidad católica. Mi siguiente parada fue Cracovia, sigue diciendo, como invitado de Wojtyła, que es el nombre del Papa Juan Pablo II. Había solo 2 cardenales en Polonia en ese tiempo, y qué curioso, hermano, fue a visitar a los 2. Le pregunta, ¿le gusta el Papa actual? Y él dice, me gusta mucho, es muy conservador.
Y el periodista le sigue diciendo, ¿qué tal socialmente? Es un liberal. Socialmente, quiero decir, naciones ricas, quiere compartir la riqueza. Y dice Billy Graham, cierto, él y yo estamos de acuerdo en casi todo. ¿Se puede compartir, admirar y estar de acuerdo en casi todo, hermano, con una persona así? Con todo esto, con una persona idólatra que ha hecho más para que la gente se vuelva a María que ningún otro papa en toda la historia. Y yo les voy a dejar imágenes de Juan Pablo II en algunos actos para que ustedes vean. Cosas que hizo este papa. Por ejemplo, en mayo del 2001, por primera vez en la historia, un papa romano, Juan Pablo II, ingresó en una mezquita musulmana en la ciudad de Damasco y cumplió la tradición musulmana obligatoria de quitarse los zapatos al ingresar al templo de la religión que blasfema, hermanos, la divinidad de Cristo. El 2 de febrero de 1986, Juan Pablo II recibió en su frente el tilak o tika, la pasta de polvo rojo de los hindúes, el signo de reconocimiento de los adoradores de Shiva. Esto es una total apostasía e idolatría. No me puedo parar a explicarles esto de una manera muy profunda, hermanos, pero creo que es suficiente con las imágenes y lo poco que podamos decir. En Cotonú, África, el 4 de febrero de 1993, niñas cantoras invitaron a Juan Pablo II a una inducción de trance, de danza vudú. En la misa de Juan Pablo II en Ciudad de México, en el 2002, que incorporó las costumbres de la cultura demoníaca azteca, indios bailaron delante del altar vistiendo atuendo y coraza, dejando al descubierto media parte de su cintura, y Juan Pablo II fue el que recibió una purificación pagana que realizó una mujer. En una reunión denominada Encuentro Pan Cristiano, un indio americano en el centro de la plaza de San Pedro, al atardecer, hermanos, y bendiciendo, por así decirlo, los 4 cantos de la tierra, y musulmanes que extendían alfombras en el Vaticano para rezar de rodillas en dirección a la Meca. Durante la segunda reunión de oración de Asís, se autorizó a un sumo sacerdote vudú subir al púlpito superior en la Basílica de San Pedro y dar la prescripción vudú para la paz mundial. Esto implicaba cortar las gargantas de las cabras, gallinas y palomas y drenar la sangre de sus arterias. Esto es un ritual satánico. Por otro lado, una mujer hindú dijo a toda la multitud reunida que todos eran Dios y Juan Pablo II estaba presente. Esto es nueva era, hermano, y él no dijo nada. Vamos a terminar a dejarlo aquí hoy, pero hermanos, creo que se han dado cuenta de cuál es el carácter y el fin de las personas que dirigen, en este caso los papas, la Iglesia Católica. ¿Cuál es el pensamiento a grandes rasgos de la Iglesia Católica? ¿Para qué quieren el ecumenismo? Vuelvo a preguntar, ¿podrá un cristiano estar en un acto ecuménico? ¿Podrá un cristiano estar de acuerdo con todo lo que ellos dicen, hermano? ¿Podrá un cristiano verdadero que ama a Dios? De todas maneras, hoy lo dejamos aquí, como digo. En las próximas semanas seguiremos viendo pues algunas de sus declaraciones, también de Francisco I, y creo que se van a sorprender de cómo muchos líderes supuestamente cristianos, apóstatas al fin y al cabo, están de acuerdo con ellos, los admiran, los reconocen, hablan bien de ellos. Y hermanos, y como muchos luego cristianos, pues detrás de sus líderes evangélicos, van tras el ecumenismo también. El Señor nos ayuda a todos, hermanos, para no caer en todo este tipo de cosas que el Señor nos advierte claramente en su palabra. Vamos a orar para terminar en este día y seguiremos la próxima semana. Amén. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, Señor, y hoy hemos podido manifestar y ver, Señor, a la luz de tu palabra, Señor, y a la luz de la realidad histórica, Señor, y de la realidad actual, Señor, cuál es el origen y cuál es la finalidad, Señor, del ecumenismo, Dios mío. Sabemos que la Iglesia Católica quiere formar esa gran religión mundial, Señor, para que sea la religión última, Señor, la religión del anticristo, Señor, con el falso profeta al frente. Dios mío, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos cuides y nos guardes, Señor,
de participar en ningún acto ecuménico porque tú no estás en ninguno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos cristianos, los que de verdad te buscan, Señor. Los que tienen un corazón para ti, pero han sido engañados, Dios mío, y creen que ahí está lo correcto y que están haciendo lo correcto en ir a esos lugares, Dios. Señor, que tú los saques de todas esas iglesias apóstatas, Señor. Que tú los saques de todos esos movimientos ecuménicos, Dios mío. Los que te buscan de corazón, los que quieren ponerte a ti en primer lugar y no idolatran al hombre, Señor. Ten misericordia de ellos, Dios mío, extiende tu mano, Señor. Gracias porque tú estás trayendo a luz, Señor, en estos últimos tiempos y estás levantando voces alrededor del mundo, Señor, de hombres y mujeres que no tienen temor de decir la verdad, Señor, y proclamar, Señor, que el ecumenismo, Señor, es un trabajo de Satanás, Dios mío, para destruir la iglesia, Señor. Señor, los ponemos en tus manos, dándote gracias por tu misericordia, porque tú nos has cuidado, Señor, has abierto nuestros ojos, nos has apartado, Señor, y nos has cuidado, Señor, bajo tus alas, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos porque no podemos parar de darte las gracias por lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias te doy, mi precioso Dios, en el nombre, Señor, de nuestro amado Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén.